En la palabra de Dios. Bueno, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Soy renovado, estoy siendo transformado, camino en la voluntad de Dios. Amén. Póngase cómodo. La santidad es lo que al final de cuentas va a traer bendición a nuestra vida, al ministerio, a la congregación y a nuestra familia. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos un arduo trabajo este año. El Señor ha demandado de nosotros santidad y servicio a Dios. Amén. Yo creo que ese es el comando general para todas las iglesias, porque se vienen los últimos tiempos. Normalmente miro mensajes de otros pastores y he visto en 3 ministerios el tema de la santidad. Amén. Entonces creo que algo Dios quiere decirnos a nuestras vidas. Nosotros tenemos una serie de 13 mensajes acerca de la santidad y hoy es el 4º mensaje de esta serie sobre la santidad. Amén. Y el mensaje de hoy, amada iglesia, titula Cuando su gloria llena la casa. Amén. Te voy a decir algo importante. A menos que usted sea lleno del Espíritu Santo, no puede ser o vivir en santidad. Lo voy a repetir. A menos que usted tenga una vida llena del Espíritu Santo, no va a poder andar en santidad. Amén. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, la llenura total. En Primera de Reyes, capítulo 8, versos 10 al 11, Salomón, el hijo de David, le construye un templo, una casa a Jehová en el monte Moriah. Amén. Ahora, dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Dios digo, llenó. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Qué tenemos que aprender de este versículo? Cuando hay un pueblo, una iglesia, un cristiano, un creyente que se predispone en su corazón con totalidad presentar un cuerpo, un templo del Espíritu Santo donde Él pueda habitar, ¿saben cuál es la respuesta de Dios? Dios no envía vientos pequeños, Dios no envía bendiciones pequeñas, sino que lo inunda de su presencia. Fue tan grande la presencia de Dios en la casa, en el templo que Salomón edificó, que ni siquiera los sacerdotes pudieron ministrar. Entonces, cuando un cristiano se prepara su cuerpo para que allí habite el Espíritu Santo, el Señor lo inunda de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Ahora, la pregunta es, pastor, ¿quiénes son los candidatos para esta llanura? Hay los supercreyentes, los creyentes versión número 1, ellos solamente son los elegidos. Hay los cristianos de primera, de segunda y de tercera clase. No, todo aquel que tenga la humildad de reconocer sus pecados, confesarlos y esforzarse por vivir en santidad es candidato para la llenura del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice la Biblia. En Hechos 2:38, Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Qué hermoso. ¿Cuántos han pecado esta semana?
Dice la Biblia, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Amén. Y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y aquí está la promesa. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo es para toda aquella persona que se postra delante del Señor y le dice: Señor, yo te fallé, te pido perdón, dame una oportunidad. Y no se levanta hasta que el Espíritu Santo lo consuele y reciba el perdón. No es para aquellas personas que saben que están en pecado y no se arrepienten y continúan viviendo en pecado. Amén. La Biblia dice que todos a la verdad hemos pecado, y el que dice que no hay pecado en él, miente. Amén. Y la verdad no está en él. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La solución para el pecado es Jesucristo, pero somos accesibles a esa solución contra el pecado a través del arrepentimiento y la confesión. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice. Esta promesa, la llenura del Espíritu Santo, es para ustedes, para nosotros, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por nuestro Señor. ¿Cuántos llamados del Señor hay acá? Hay una promesa para su vida, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y enseguida vamos a ver en qué consiste. Ahora, esto se va a poner interesante. Porque el Espíritu Santo, Dios, porque el Espíritu Santo no es algo, es alguien, es una persona. Amén. Es una deidad, así como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tiene personalidad, voluntad, deseo, se lo puede sentir. Y el deseo más grande es habitar en su templo, que somos nosotros. Quiere convivir con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Ahora vamos a estudiar un versículo polémico y lo vamos a desglosar y vamos a aprender 3 cualidades importantes de este versículo. Amén. Está en Efesios 5:18. La Nueva Traducción Viviente como que lo aclara un poco más, lo dice con palabras entendibles. Mire, dice: no se emborrachen con vino, clarito, porque eso les arruinará la vida. Wow. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Ahora, miren lo que dice. En cambio, hay una contrastación. Y dice: sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios no escribió no cometan adulterio? ¿Por qué Dios no escribió no mientan, no cometan pecado, sino sean llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué Él puso en este mismo versículo para contrastar, diferenciar entre ambos? No se emborrachen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Yo decía: Señor, ¿qué tiene que ver? Y ahora se lo explico. Ya conmigo, control total. Cuando un hombre está borracho, es puesto bajo el control de otro poder. Ya no se controla a él mismo, pierde el control. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han visto a un borracho? Pero borracho, hace payasadas, dice cosas que no tienen nada que ver, y algunos cometen errores y pecados morales porque ya no tienen el mismo control. Amén. Por eso, ¿qué es lo que dicen la policía? Estaban borrachos y cometen asesinato, cometen diferentes tipos de pecados porque están fuera de sí. Ahora miren, al licor se le ha llamado el diablo en forma líquida. Por eso el Espíritu Santo
hace esta contrastación tan fuerte entre no embriagarse, más bien ser lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, control total. Cuando alguien está completamente ebrio, está completamente controlado por las fuerzas del enemigo. Satanás lo usa para apoderarse de la vida de un hombre. Usted sabe que cuando alguien está totalmente embriagado, su andar, su hablar, sus pensamientos, su coraje y su moral, todo cambia para peor. Una persona cuerda, sabia, noble, con copas de más, se convierte en otra persona y empieza a agredir, a ofender, y algunos tienen el coraje de faltarle el respeto a personas que jamás lo harían en un estado de sobriedad. Amén. Control total. Pero cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo, cambia para mejor. Cuando dicen amén. Vamos a seguir. Entonces, la idea de la llenura del Espíritu Santo es que el Espíritu se quiere apoderar de cada uno de nosotros, pero teniendo el control total de nuestras vidas, de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestras finanzas, de nuestras prioridades y de nuestro tiempo. Un borracho, cuando está totalmente controlado por el alcohol, hace lo que el enemigo quiere. Pero una persona, cuando está totalmente controlada por la llenura del Espíritu Santo, hace lo que el Espíritu le manda totalmente. Amén. No se gobierna solo, sino que el Espíritu Santo lo gobierna. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está la segunda verdad. La primera es control total. La segunda verdad, mantenernos llenos. Diga conmigo, debo mantenerme lleno. Ahora miren, aquí está el punto. ¿Cómo se emborracha un hombre? Pastor, bebiendo, por supuesto. Pero ¿cómo se mantiene borracho? Debe seguir bebiendo. ¿Qué pasa si deja de beber? Dicen algunos, se sana. Claro, es una enfermedad. Pero llega a un estado de sobriedad. Pero para mantenerse borracho, ¿qué debe hacer? Debe seguir consumiendo alcohol. Amén. Miren, y aquí el autor escribió, creo que conozco a algunos cristianos que una vez fueron llenos del Espíritu Santo, pero se han recuperado, ya están sanos, sobrios. Debemos estar embriagados por la presencia de Dios todo el tiempo. ¿Y cómo nos vamos a mantener ebrios de la llanura del Espíritu Santo? Cuando continuamente bebemos del agua de la vida, que es Jesucristo, a través de la oración, a través de la adoración, de la acción de gracias. ¿Cuántos dicen amén? Vamos así. Como cristianos debemos seguir bebiendo de esa fuente que nunca se seca. ¿Cuántos son llenos los domingos por la mañana cuando vienen a la iglesia? Por supuesto, porque alabamos, su presencia desciende, somos ministrados por la palabra de Dios y no somos igual cuando retornamos después de un servicio. Pero ¿cuánto tiempo nos dura esa llenura? Muy rápidamente volvemos a estar sobrios, pero necesitamos continuamente seguir bebiendo de su presencia. Y podemos beber de su presencia en nuestro hogar, poniendo un mensaje, levantándonos temprano a orar, a adorar. Una clave especial que va a ayudar a que usted se mantenga ebrio de la llenura del Espíritu Santo es la práctica de orar 3 veces al día. Lo va a mantener puro,
lo va a mantener en santidad. ¿Cuánto dicen amén? Lo va a mantener lleno. Finalmente, ceder totalmente. Para que haya un control continuo, debe haber una apropiación. Apropiación quiere decir adueñarse continua del amado Espíritu Santo en toda su plenitud. Es decir, que el Espíritu Santo debe adueñarse de cada una de las áreas de su vida. No debe haber una área en su ser que no se lo haya rendido a la voluntad de Dios. ¿A qué se refiere eso? No, es que yo quiero ser cristiano, pero este tema de este negocio que es ilícito, que sé que no le agrada a Dios, pero que me trae ingresos, no lo voy a rendir al Señor. Es cuando empezamos a negociar la palabra de Dios y el Señor quiere control total. ¿Cuántos dicen amén? Y cada uno de nosotros sabemos en nuestro corazón qué cosas no queremos entregarle a Dios. Malos hábitos, formas de ser, de pensar, malas costumbres, amistades, negocios, cosas que aún estamos guardando, que el Señor dice, si quieres andar en el Espíritu y vivir en santidad y ser lleno y experimentar la maravillosa presencia de Dios en tu vida, debes cederlo todo, no debes guardarte nada. Pero es que, pastor, yo necesito tiempo para mí. Necesitamos tiempo. Y el Señor dice, lo quiero todo. Quiero estar en todo lo que hagas, lo que pienses, lo que planifiques, en todo cuanto dices amén. Ahora mire, dice, para que haya un control continuo, debe haber de que el Espíritu Santo se debe adueñar plenamente de cada uno de nosotros. Recuerde que Él es una persona y no una sustancia como el vino. Pero así como un borracho cede totalmente al alcohol y es completamente afectado por él, así como nosotros nos rendimos totalmente al Espíritu, Él afecta toda nuestra personalidad. Amén. Todo lo que somos. Bueno, voy a terminar con esto. La llenura del Espíritu Santo es una promesa que Jesús nos hizo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablará a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La santidad, mis amados hermanos, consiste en ser llenos del Espíritu Santo. La santidad es un producto de la llenura del Espíritu Santo. Entonces usted, en lugar de esforzarse por no perder el control, por tener dominio propio, en lugar de esforzarse por andar en amor, por no mentir y todas esas cosas que van en contra de la santidad, usted debe esforzarse por ser lleno del Espíritu Santo, porque todo lo que mencioné hace un momento son frutos del Espíritu Santo. Entonces es un error esforzarse por querer tener dominio propio, porque el dominio propio o templanza es un fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Entonces, si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a andar en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué debo hacer para que alimentar mi fe, pastor? Llénense del Espíritu Santo, porque es un fruto que Él produce. Pastor, yo quiero tener la facultad de perdonar y andar en amor, como la Biblia dice, llénense del Espíritu Santo. Pastor, no tengo paz en mi vida, tengo preocupación, angustia
tristeza, porque las personas fallan, yo fallo, no tengo paz en mi corazón. Llénese del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? Gálatas 5, 16 al 24 dice que hay una guerra entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál es el premio? Usted y yo. Dice que el Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu. Miren, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Según este versículo es muy sencillo. La única persona que es capaz de no satisfacer ninguno de los deseos de la carne que voy a mencionar a continuación es aquella que anda en el Espíritu. Anden en el Espíritu, dice el Señor. Así van a tener el poder y la facultad de no satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El Espíritu Santo, la llenura, te lleva a no pecar, a no cometer errores en tu vida cristiana. Pero los deseos de la carne te llevan a rebelarte contra los planes y deseos de bendición que Dios tiene para tu vida. ¿Amén? Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, aquí hay una lista interesante. Póngase de pie, por favor, vamos a terminar. Estos deseos que acabo de mencionar, a menos que seamos llenos del Espíritu Santo, los vamos a tener en nuestra vida. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, estos deseos desaparecen. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede decir, pastor, yo no necesito la llenura del Espíritu Santo. Pero sin tener la llenura del Espíritu Santo, yo no tengo estos deseos, pastor. Porque la Biblia lo dice, miren. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensiones y herejía. ¿Cuántos han sentido celo alguna vez? Bueno, celos son correctos. Dios tiene un celo santo de protección, de cuidado. Pero los celos exagerados ya son del enemigo. Pleitos, ¿cuántos son fáciles para pelearse? Son obras de la carne que manifiesta una persona que no es gobernada por el Espíritu Santo. Amén. Dice el 21, envidias, obras de la carne, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, ya conmigo, practicar, tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es una práctica? Es algo que haces continuamente, todos los días. Amén. ¿Cuántos practicamos la fe en Dios acá? Porque oramos, leemos su palabra, adoramos a Dios, practicamos lo que Dios nos manda. Pero la gente que no tiene la llenura practica esto. Mi hijo Yacir, por ejemplo, practica en Atahuichi y él va todos los días. Una persona que practica el pecado, una persona que todo el tiempo hace lo mismo, que está ebrio todos los días, que está en estos pecados. Amén. ¿Por qué estoy desglosando este punto antes de que entremos a orar? Porque no quiero que el enemigo nos condene sobre algún error o una equivocación de estas cosas en nuestra vida.
Porque muchas veces la carne va a querer que sintamos envidia, que sintamos celo. Inmediatamente el enemigo nos dice, son carnales. No. Una persona que todo el tiempo envidia, siente celo y lo practica, se refiere a eso. Pero la Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. Su zona de confort del justo no es el caído. Su zona de confort del justo es levantándose todos los días, percibiendo, alcanzando nuevos niveles de gloria, siendo llenado por la presencia del Espíritu Santo. Y esos somos nosotros. Mas el fruto del Espíritu, son 9 los frutos del Espíritu Santo. Voy a repetir. Mas el fruto del Espíritu, dice así, no lo escribí mal, pero son 9 los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué dice el fruto y no dice los frutos? Porque son 9 en plural: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Por qué dice el fruto? Se lo explico. Cuando tiene una movilidad, le dicen auto, pero tiene llanta, tiene asiento, tiene motor, tiene caja de cambio, pero se llama auto. El fruto del Espíritu se refiere a los componentes que forman parte de la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Entonces estos 9 son cualidades de la presencia de Dios en el ser humano. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque a ti es a quien nos reportamos. La visión y mente de las personas es limitada y juzgan y emiten condenación de acuerdo a sus convicciones. Pero cuando vamos a tu presencia, te confesamos nuestros pecados, porque tú lo sabes y lo ves todo, y tu Espíritu Santo, tus ángeles en tu presencia nos otorgan el perdón y la sanidad. Podemos levantarnos erguidos otra vez, sabiendo que no somos pecadores luchando por ser santos, sino que somos santos luchando contra el pecado. Porque no somos personas que practican el pecado, somos personas que practican la santidad, porque estamos llenos de tu presencia, del poder del Espíritu Santo, que lo has prometido y nos lo has entregado a cada uno de nosotros. Por eso tenemos deseo de venir a la iglesia. Por eso tenemos un compromiso con el Señor. Por eso sabemos que no debemos faltarte al respeto y debemos honrarte con nuestras vidas, a pesar de todas las circunstancias. Esa convicción que hay en nuestro corazón es porque somos llenos de tu presencia. Porque en nuestro corazón habita la tercera persona de la Trinidad. Por eso, Señor, bienvenido, amado Espíritu Santo, a nuestro corazón. Bienvenido a nuestras vidas. Bienvenido a la iglesia. Bienvenido al ministerio.